Perfecto. Bueno, entonces, hoy quería retomar un poquito algunas de las cosas que vimos en la clase pasada, que tenían que ver con, recuerden, cómo podíamos deformar frentes de onda para transformarlos y conducir a un manojo de rayos y en definitiva a la propagación de ondas luminosas de una manera controlada. Y vamos a ver hoy, y seguramente ustedes ya vieron la clase pasada en la práctica, con el objetivo de manejar cosas relativas al proceso de formación de imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que vimos, o una de las cosas que vimos hacia promediada la clase anterior, es que ¿qué es lo que ocurría cuando utilizamos simplemente una dioptra, una interfase entre dos medios, con una geometría dada, una geometría particular, y nos focalizamos en una geometría esférica? ¿Está bien? Entonces, acá tengo un medio que tiene un índice de refracción distinto al medio exterior, vamos a suponer que es mayor, la separación, esta superficie, tiene geometría esférica caracterizada por una curvatura, ¿no? Y lo que nos interesaba era ver, bueno, ¿qué pasa cuando tengo una fuente luminosa ubicada en el punto S, por ejemplo, en relación a si se producía una imagen puntual también en un punto P dado? Entonces, por ejemplo, si agarrábamos un rayo, de todo el manojo de rayos que salía de S, acá estoy dibujando solo uno, lo hago incidir sobre esta superficie. En esta superficie se va a refractar con la ley de Snell, y supónganse que al refractarse con la ley de Snell, este es el rayo refractado que interseca al eje en el punto P, ¿no? Entonces, la altura donde pega el rayo incidente está parametrizada por este ángulo φ. Entonces, eso es un rayo, ¿no? Ahora, para que realmente la imagen de S sea P, todos los rayos que salen de S, al refractarse, tienen que terminar convergiendo al punto P. De esa manera, S y P se convertirían en puntos conjugados y P sería la imagen de S. El problema es que cuando usamos una geometría esférica, y entonces decimos, bueno, voy a probar con este otro rayo, ¿será que este rayo, cuando aplico Snell, se refracta de tal manera que el rayo refractado tiene esta dirección particular y pega acá? Bueno, lo que vimos es que la respuesta es no, ¿no? Y lo podemos ver de muchas maneras. Uno es haciendo la cuenta geométrica de calculando la normal, cómo es cuando a esta altura, y viendo que en realidad la normal, la ley de Snell aplicada a este rayo no produce el rayo refractado en esta dirección, que sería la necesaria para que se forme la imagen P en este lugar, ¿saben? Otra manera de verlo, que es con la que jugamos la vez pasada, es pensar lo siguiente. Para que este rayo, digamos, para que el frente de onda que sale de S, digamos, que acá es un frente de onda esférico, se transforme y se vuelva en un frente de onda esférico que converge a P, lo que tiene que pasar es que, por el mantra de la longitud de los caminos ópticos, es que la longitud del camino óptico de todos los rayos que tienen que ver con esos frentes de onda que se van deformando, tiene que ser la misma, ¿no? Porque una longitud de camino óptico igual significa que el tiempo de viaje de la luz es el mismo, y por lo tanto lo que tarda la luz en ir de acá para acá es lo mismo que lo que tarda la luz de ir de acá para acá, y entonces eso corresponde a un frente de onda que se va moviendo como yo quiero, ¿no? Saliendo de acá y convergiendo acá. Entonces tiene que ser el mismo, la longitud de camino óptico. Además, por el principio de forma, tiene que ser el mínimo de todos. El tema es que nosotros calculamos la longitud del camino óptico, ¿se acuerdan? Calculando esta distancia, multiplicándola por el n de afuera, calculando esta distancia como función del parámetro φ, y multiplicándolo por n2, y tiene esta expresión. Y sucede que cuando yo hago la cuenta para el camino marrón y el camino azul, tal como está puesto acá, la longitud del camino óptico del azul no es la misma que la del camino marrón, sino que es mayor. Entonces, lo que eso me indica es que, en realidad, acá, si yo hiciera Snell correctamente, el rayo refractado sería otro. Sería, por ejemplo, este que está acá. ¿Ven? Este que está acá. Quiere decir que no todos los rayos que salen de ese
convergen a este punto P. Con esta geometría esférica que calculamos, porque todo esto dependía de la geometría de esta esférica. Entonces la trayectoria punteada, que es la que yo esperaría si realmente se formara una imagen puntual de S, no ocurre, no es la que ocurre. Y lo que tenemos entonces es que la imagen de un punto producida por estos rayos, bueno, va a ser una mancha borrosa en esta región. ¿Está bien? Va a ser una mancha borrosa en esta región. Lo que también vimos tenía que ver con esta parte de acá, que es la aproximación paraxial. Y la idea era la siguiente. No sé qué pasó acá. La idea era la siguiente. Imagínense que en realidad yo me voy a concentrar en esta zona de acá. Es como si de toda la lente, de todos los rayos que salen, solo me voy a concentrar en los rayos que pegan en esta región que está muy cerquita del eje. Son todos rayos que se alejan muy poquito del eje. Bueno, para estos rayos, si yo calculo cuánto vale L0 o L0 y LI, va a ser, si me muevo muy cerquita del eje, va a ser muy cercano L0 a esta distancia, que llamamos SO, la distancia objeto, y LI va a ser muy, muy cercano, va a ser aproximadamente igual a SI, que es la distancia desde el vértice del punto P. Y va a ser la misma para todos. Entonces, en esas situaciones, todos los rayos paraxiales, en una muy buena aproximación, van a recorrer caminos de idéntica longitud óptica. Y entonces, esos, en el lenguaje de los rayos y de la ley de Snell, significa que si yo hago bien la ley de Snell para cada rayo de estos, voy a tener que, van a converger realmente hacia una región más o menos puntual, ¿está bien? En la medida que esto se pueda considerar lo suficientemente cercano al eje óptico. Y eso es lo que llamamos la aproximación paraxial. Entonces, cuando en la aproximación paraxial, LI era aproximadamente igual a SI, L objeto era aproximadamente igual a ese objeto, que era esta distancia, y lo que teníamos de toda la fórmula era que esta ecuación era la que entonces realmente me daba cuál era la posición de la imagen P, si yo conocía, por ejemplo, la posición SO de la fuente S. ¿Está bien? Y si conocía la geometría de esta interfase, de la dioptra dada por la curvatura, y bueno, y la diferencia de los índices de refracción de los medios. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Y eso es lo que se llama rayos paraxiales, aproximación paraxial. ¿Está bien? Bueno, lo que también vimos es que, si ahora seguimos con la aproximación paraxial, vimos que una lente la podíamos entender como dos interfaces, una seguida tras de la otra. Hicimos la cuenta de la composición de, tengo un objeto, la imagen que produce este objeto para la primera interfase la llamo P', y en este caso está por acá, y este P' actúa como objeto para la segunda interfase, y genera la imagen final P. Y eso a nivel de rayos tiene que ver con que los rayos de S se refractan, y en la lente se mueven como si provinieran de P', y entonces van a salir como si provinieran de P', entonces a todos los efectos de la segunda interfase es como si realmente la imagen para la segunda interfase es P'. Y bueno, y después se van a refractar nuevamente acá y van a producir la imagen final. Entonces, lo que hicimos fue deducir esta ecuación que me vincula la posición inicial, SO, con la posición final, SI, ¿está bien? Cuando la lente era delgada, ¿se acuerdan? Cuando esta distancia D tendía a 0. Esta es la ecuación de la lente. ¿Está bien? Esta era la ecuación de la lente. Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada. Y lo que terminamos viendo es que si yo tengo una lente delgada, que vale esta ecuación que está acá, que me vincula la posición del objeto con la posición de la imagen, en relación a la geometría, a las curvaturas de las dos caras de la lente, bueno, esta ecuación, a todo esto que está acá, ¿también? Lo puedo llamar 1 sobre f, donde f es un número que se llama foco y que caracteriza completamente a la geometría de la lente. ¿También? 1 sobre f es todo esto que está acá, y entonces la ecuación de la lente queda de esta forma súper, súper, súper sencilla. Entonces, ahora, f es esto que está acá, y entonces acá les muestro un ejemplo de esta lente. Esta lente se llama una lente biconvexa, porque las dos caras son convexas, digamos, esta y esta. Con el esquema con la convención de signos que adoptamos, fíjense que R1
es positiva, ¿no? Porque la luz viene de la izquierda, R1 es positiva porque el centro de curvatura está a la derecha del vértice, como habíamos dicho. R2, que es la curvatura de la segunda interfase, fíjense que es esta que está acá. El centro de curvatura de la segunda interfase está a la izquierda del vértice, ¿está bien? Por lo tanto, R2 es negativo, con la convención que tomamos, ¿está bien? Ahora, si R1 es positivo, fíjense la fórmula de esta. R1 es positivo, así que este número es positivo. Le tengo que restar un número negativo. Así que todo esto sí o sí va a ser positivo. Entonces, todo esto es positivo. Este número va a ser mayor que 1, porque supónganse que la lente es de vidrio, y entonces este número es mayor que 1, así que esto también es positivo, así que todo esto es positivo, el foco es positivo. ¿Está bien? Este número es positivo para esta lente. ¿Está bien? ¿Y qué representa el foco? Bueno, fíjense, si yo pusiera un objeto a una distancia FO, o sea, a una distancia F del vértice, vamos a ver la fórmula. Si SO es F, ¿cuánto tiene que valer 1 sobre SI? Si SO fuera F, ¿cuánto tiene que valer 1 sobre SI? 0. 0. Eso es lo que me dice la ecuación de la lente. Entonces, ¿qué significa? Que si el objeto SO es F, esto es 0, por lo tanto, ¿cuánto vale SI? Infinito. Un número muy, muy grande, porque para que esto dé 0, SI tiene que ser infinito. Y eso significa que la imagen se forma en el infinito y por eso es compatible con que cuando pongo un objeto en el foco objeto, la imagen se forma en el infinito. O sea, los rayos salen paralelos. Ahora, vamos a hacer la otra. ¿Qué pasa si SI es F? Si SI es F, quiere decir que estoy en una situación donde la imagen se forma en este punto, ¿no? F es positivo, las coordenadas imágenes son positivas a la derecha del vértice, ¿se acuerdan? Entonces, lo que quiere decir es que la imagen se está formando acá. Ahora, si SI es F, ¿cuánto vale SO? Infinito, porque todo esto tiene que ser 0, así que SO, el objeto, tiene que estar en el infinito, y eso es compatible con tener un manojo de rayos paralelos que vienen emitidos de un objeto puntual que está en el infinito, por eso llegan paralelos a la lente, y que convergen en el foco imagen. Entonces, los focos, dada la lente, hay dos puntos especiales que se llaman foco objeto y foco imagen. El foco objeto es el lugar donde si pongo un objeto ahí, la imagen se forma en el infinito, y el foco imagen es el punto donde se forma la imagen cuando el objeto estaba en el infinito. Ahora, eso es con esta lente. Fíjense qué pasa con esta otra lente. Esta lente tiene la primera interfase tiene una concavidad, tiene un R negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el centro de curvatura de la primera interfase está a la izquierda del vértice. La segunda interfase tiene un R positivo, porque el centro de curvatura de la segunda interfase está a la derecha del vértice. ¿Se acuerdan de la convención de signo? Entonces, con esta situación, fíjense que este número es negativo, este número es positivo, así que todo esto queda negativo. Y bueno, y esto no cambió, esto es positivo, así que el foco de esta lente es un número negativo. Un foco de una lente con foco negativo significa que tiene estas curvaturas, por ejemplo. ¿Está bien? Me habla de estas curvaturas. Y fíjense que un foco de estas situaciones, vamos a ver el primer caso, este que está acá. ¿No? Para esta lente, de vuelta, el foco imagen, ¿qué es? Es el lugar donde se forma la imagen cuando el objeto está en el infinito, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tengo un manojo de rayos paralelos, o sea, el objeto está en el infinito, la imagen se forma en este punto que está acá, que está a la izquierda. A la izquierda es un número negativo para una imagen, está a la izquierda del vértice. ¿Y cómo se interpreta físicamente esto? Bueno, la curvatura es tal. Ahora, Emilia, ahora voy con eso. La curvatura es tal que si yo hago Snell, ¿qué pasa? Viene un rayo y la curvatura es tal que si yo hago Snell, el rayo este se quiebra hacia arriba y cuando sale de acá se vuelve a quebrar de esta manera.
Y lo mismo pasa con este rayo que está acá, por cómo es la curvatura. Entonces, en el espacio imagen yo tengo un manojo de rayos divergentes que parecerían provenir de este punto que está acá. Entonces, el hecho, acuérdense, cuando yo tengo coordenadas imágenes negativas, son coordenadas que están en el espacio objeto, son coordenadas virtuales, que físicamente las tengo que entender como los puntos a donde convergerían los rayos, las prolongaciones de los rayos que en realidad ocurren en este espacio. ¿Se entiende? A ver, Emilia, vos me preguntaste, ¿foco negativo es siempre a la derecha de la lente? Depende. Si estamos hablando, sí, hay que hablar de foco objeto y foco imagen. Foco objeto es positivo cuando está, acuérdense, las coordenadas objeto son positivas de la lente hacia la izquierda. Así que foco objeto positivo está acá, foco objeto negativo está a la derecha. Ahora, para las imágenes eran positivas de la lente hacia la derecha. Así que foco imagen positivo significa de este lado y foco imagen negativo significa de este. ¿Está? Bueno, muy bien. Bueno, ahora una cosa que vamos a usar ahora para cuando veamos instrumentos ópticos, que es darse cuenta de lo siguiente. Imagínense lentes biconvexas, ¿no? Como las que vimos acá. Como la lente es biconvexa, todo esto es positivo si el material es vidrio y afuera es aire, este número es mayor que 1, así que todo es positivo, y el foco es positivo. Las lentes biconvexas tienen focos positivos. Entonces, cuando incido desde el infinito, los rayos se cortan en el foco imagen, que es positivo, va a estar de este lado. Ahora, fíjense que si el foco imagen es chiquito, es cada vez más chiquito, significa que la imagen se forma más cerca de la lente, ¿no? Más cerca de la lente. Ahora, ¿cuándo consigo que el foco imagen sea más chiquito? Bueno, cuando el radio R cada vez es más chiquito. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjense que acá tengo radio de curvatura más o menos grande y el foco tiene esta distancia. Digo, ¿por cómo es la dependencia de esta? ¿No? Cuando este número sea cada vez más grande, este número también va a ser cada vez más grande. Cuando este número sea cada vez más chiquitito, este número también va a ser cada vez más chiquitito. Entonces, cuando el R, o sea, la distancia del centro de curvatura a la interfase sea grande, F va a ser grande. Y a medida que el radio de curvatura sea cada vez más chiquitito, F va a ser cada vez más chiquitito, y lo que voy a tener es una lente que tiene más potencia, en el sentido de que fíjense que quiebra a los rayos haciéndolos converger antes, ¿no? Esta lente se dice que tiene más potencia que esta que está acá. Y esta lente es una lente de radio de curvatura más chico que este que está acá, que tiene un radio de curvatura más grande. Entonces, distancias focales más pequeñas se obtienen para curvaturas más grandes. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ahora, Emilia, ¿qué me preguntaste? No, era algo anterior, no importa. A lo anterior, sí. O sea, lo anterior, a ver, todas las cosas objetos son positivas de la lente hacia la izquierda. Entonces, si vos tenés una coordenada objeto que te da negativa, sabés que está a la derecha. Perfecto, sí. Me confundió que las lentes sean distintas, pero la convención es la misma. La convención es la misma. Lo que pasa es que una produce cosas virtuales y la otra no, porque las mata al otro espacio. ¿Está bien? Ok. Bueno, y acá, Luana, ¿qué me preguntás? Bueno, claro, en realidad, ¿sabes qué pasa, Luana? En general, las lentes estas suelen tener, a veces, esta es una expresión general, pero suelen tener la misma curvatura de este lado, solo que cambia el signo, ¿no? Acá tengo R1 y acá tengo menos R1. Entonces se usa R como, o sea, acá tenés 1 sobre R1 menos 1 menos R1, así tenés 2 sobre R1, 2 sobre R. Sería para una lente que se llama biconvexa. ¿Está bien? Entonces yo estoy hablando más o menos de una curvatura que describe a los dos lados. Pero la idea es la siguiente, cuanto más chico es R, más chico es F, y significa que la lente logra juntar los rayos, hacerlos converger más rápido, por eso tiene más potencia. Quédense con esa idea. Entonces, distancias focales más chicas son lentes más potentes.
porque los hace juntar más rápido. Ahora, la potencia de una lente justamente se mide como 1 sobre f. Cuando f es más chiquito, 1 sobre f es más grande, así que es una buena medida de potencia, la inversa de f. Y eso se llama dioptrías. ¿Cuántas dioptrías tiene una lente? Habla de eso, habla del foco en definitiva, de la distancia focal. Es 1 sobre la distancia focal, pero tiene que ver con eso, con la capacidad de quebrar esos manojos de rayos paralelos y hacerlos converger en un punto. Entonces, estas son, la dioptría caracteriza a la lente también 1 sobre f. Bueno, seguramente vieron en la práctica, empezaron a hacer trazados de rayos, y podemos hacer Snell y lo que quieran, pero hay como rayos muy particulares que tienen propiedades que nos van a servir para rápidamente saber, tener una idea de dónde se va a formar una imagen. Entonces, en particular, hay un rayo que es el rayo que pasa por el centro de la lente, y si la lente es delgada, ese rayo pasa sin desviarse, prácticamente. Acá vemos un ejemplo, este sería el rayo, se desvía, o sea, esta lente no es del todo delgada, acá hay una distancia que hace que esto aparezca un poquito quebrado, pero si esto fuese muy, muy finito, el rayo seguiría derecho. Y nosotros vamos a trabajar en esa aproximación de lentes delgadas. Entonces, para lentes delgadas, el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía nunca. ¿Está bien? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, lo que les quería mostrar es lo siguiente. Nosotros siempre trabajamos con un haz de rayos paralelos, que son estos que están acá, que son paralelos al eje óptico. Y eso sería como tener un objeto que está muy lejos, pero sobre el eje óptico. Ahora, ¿qué pasaría si yo incide sobre la lente un manojo de rayos paralelos, pero que no está alineado con el eje óptico, sino que forma cierto ángulo con el eje óptico? ¿Cómo me doy cuenta por dónde se me va a formar la imagen? ¿Está bien? Porque ya dijimos que si son paralelos, pero manojo de rayos paralelos al eje óptico, se cortan en este punto, sobre el eje, en el foco imagen. Ahora, estos rayos que están acá, fíjense que de toda esta familia de rayos, hay dos que me van a servir para saber dónde se cortan. Uno es el rayo de esta familia que pasa por el centro de la lente, porque ya sé que ese rayo no se va a desviar. Entonces, ese rayo yo ya sé que va a venir por acá y va a seguir derecho. Ahora, hay otro rayo que también sé qué es lo que va a hacer, que es el rayo que pasa por el foco objeto, ¿no? El rayo que pasa por el foco objeto, fíjate que este rayo que pasa por el foco objeto, si atravesara la lente, debería salir paralelo al eje. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué el rayo este debería salir paralelo? No es porque es como que tú tenés la imagen en el infinito. Claro, porque este rayo es el mismo que generaría un objeto que está puesto, si yo pongo un objeto acá puntual, los rayos que salen de acá se tienen que quebrar de manera de salir paralelos al eje óptico, ¿no? Ahora, entonces, en particular, este rayo debería salir paralelo al eje óptico. Ahora, este rayo, no importa si lo produce un objeto que viene acá o alguien que está más atrás. Si es el mismo rayo, se va a refractar de la misma manera. Así que yo ya sé que justo este rayo, el que pasa por el foco objeto, va a salir paralelo al eje óptico. Y entonces, con este rayo que está acá, y el otro rayo que pasa por el centro, ya puedo encontrar dónde se juntan, y se juntan justo en este punto. Que fíjense que es un punto que está a qué distancia de la lente, a la distancia focal, a f. ¿Está bien? Este plano que está acá se llama plano focal. Plano focal. Es un plano que se encuentra separado a una distancia f de la lente. Entonces, rayos paralelos que no son paralelos al eje óptico se cortan sobre el plano focal a una determinada altura que depende del ángulo de incidencia, ¿no? Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Está bien? Entonces, un haz de rayos paralelos no alineado con el eje óptico converge a un punto sobre el plano focal de la lente. En este caso es este que está acá.
¿Está bien? Bueno, y esos son los dos rayos que yo sé, eh, eh, que yo sé trazar, y después me hago el canchero con los demás. Porque si yo ya sé que tienen que converger acá, a este, yo sé que, no sé bien qué le pasa, pero seguro que va a salir en esta dirección porque tiene que converger acá. Y lo mismo para este que está acá. ¿Está? Entonces siempre la gracia es encontrar 2 o 3 rayos que yo sé cómo funcionan para ver dónde se intersecan, dónde se forma la imagen, y todos los demás, bueno, los demás rayos que vienen en el haz van a converger a ese punto. Entonces, típicamente hay 3 rayos que siempre se usan para trazar imágenes, ¿no? Uno es el que les dije, el rayo que pasa por el centro de la lente y que no se desvía. Entonces, imagínense que tengo esta situación. Esta es una lente que tiene un foco positivo. No entiendo lo del foco imagen. Bueno, ¿querés preguntarlo de otra manera? Hola, ¿se escucha? Sí. No, quería saber si ese punto que está sobre el plano focal sería un nuevo F imagen, porque viste No, no, el de no. abajo, vos le No. El foco imagen es el punto que está a la distancia focal de la lente sobre el eje. Ese punto se llama foco imagen. Cualquier otro punto que cae formado por un manojo de razos paralelos cae en el plano focal de la lente, a distintas alturas. Pero el que tiene nombre propio es este que está acá, y el plano focal también. ¿Eh? Bueno. Entonces, considerando esta fuente que tiene potencia positiva. ¿Qué significa que tiene potencia positiva? Que tiene un foco positivo. Que la curvatura de sus caras es tal que el foco es positivo, y por tanto 1 sobre el foco, que es la potencia, es positiva también. Entonces yo ya sé que es una lente que va a hacer converger a los rayos. Va a tener potencia positiva. Bueno, entonces, imaginemos este punto que está acá, y de acá salen un montón de rayos. Algunos de hecho no entran acá, pero otros sí entran en la lente. Y en particular este rayo es fácil porque como entra por el centro sigue sin perturbarse. Después hay otro rayo que pasa por el foco objeto, y como pasa por el foco objeto yo sé que después de estas 2 refracciones va a salir paralelo al eje óptico, por lo que les acabo de decir. ¿No? Entonces, el rayo 1 es el rayo que pasa por el centro de la lente, que no se desvía. Ahora, hay otro rayo que es el rayo que entra paralelo. El rayo que entra paralelo, ¿a dónde lo manda esta lente? Al foco imagen. ¿Estamos de acuerdo que el rayo que entra paralelo lo manda al foco imagen? ¿Por qué? Porque el rayo este paralelo es también el mismo rayo que se produce cuando yo estoy analizando un objeto que está en el infinito muy lejos, y yo ya sé que ese manojo de rayos paralelos van al foco imagen. Así que este en particular, que en este caso es emitido por este punto, no por un objeto que está en el infinito, pero coincide con el que vendría desde alguien emitido de un objeto que está en el infinito, yo ya sé que como viene paralelo, va al foco imagen, va a parar al foco imagen. ¿Está? Entonces, el rayo que pasa por el centro sigue sin desviarse. El rayo que entra paralelo va al foco imagen. Y ya se corta acá. Y el tercer rayo es el rayo que pasa por el foco objeto, que sale paralelo. Todos los 3 se cortan en este punto. ¿Está bien? Que sería el punto conjugado de este punto que está acá. Sería la imagen de este punto que está acá, en la aproximación paraxial. ¿Está bien? ¿Por qué en la aproximación paraxial? Porque todo lo que hicimos sale de usar la ecuación esta, que la derivamos para lentes delgadas en la aproximación paraxial. ¿Está bien? Esto que está acá. O sea, este trazado de rayos es absolutamente compatible con esta ecuación. Yo lo puedo hacer analíticamente, y lo que me va a dar es que si el objeto está acá, la imagen va a realmente ponerse acá. Esto me vincula la posición sobre el eje del objeto y la posición sobre el eje de la imagen. Si yo trabajara ahora con una lente de potencia negativa,
quiere decir que el foco es negativo por cómo son las curvaturas, ¿está bien? Tendría esta situación. Pero las leyes son las mismas. Fíjense esto. Miren. El rayo, a ver cómo sale esto acá. Acá están marcados los tres. Vamos a ver este punto que está acá. Este punto que está acá arriba. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Este rayo pasa por el centro de la lente. Perdón. Este rayo pasa por el centro de la lente y no se desvía. ¿Está bien? Es este que está acá. Pasa por el centro y no se desvía. Eso es lo mismo. El rayo que entra paralelo va al foco imagen. El rayo este entra paralelo y va al foco imagen. Pero el foco imagen, ¿dónde está? Como es una lente divergente, el foco es negativo, quiere decir que el foco imagen está de este lado. Así que lo que eso significa es que el rayo no va al foco imagen, pero la prolongación del rayo real es la que va al foco imagen que queda de este lado. ¿Se entiende? El rayo, esta lente hace diverger a los rayos y es la prolongación la que va al foco imagen negativo de esta lente. Y el otro rayo es este, el rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo. El foco objeto de esta lente es negativo y está del lado derecho. Entonces, ¿qué significa? Que el rayo este que venía dirigido al foco objeto, sería como un punto virtual, debe salir paralelo. Así que este rayo debería pasar por acá, pero obviamente no pasa porque se encuentra con la lente, y cuando se encuentra con la lente sale paralelo. Fíjense que los tres rayos, nuevamente en realidad, el rayo que sigue derecho y las prolongaciones del rayo que sale paralelo, que es el 3, que es esta que está acá, y de este rayo, que es el 2, que sale por acá, se cortan en este punto. Así que la imagen de este punto es este otro que está acá, que es una imagen virtual. ¿Está bien? Yo veo a este rayo y a este rayo como si tienen la divergencia apropiada para hacerme creer que es como si viniesen emitidos de este punto por acá. ¿Está bien? Entonces, para mí, yo veo exactamente esta imagen. La veo perfecta, la veo chiquitita ahí. ¿Se entiende? No veo esta, porque todos los rayos se deforman y me hacen creer que salen de este punto, de este punto, de este punto, y me forman esta imagen que está acá. ¿Está bien? Eso mírenlo, van a hacer ejercicios de estos en la práctica y les propongo seguir un poco adelante. Si tienen alguna pregunta, Una pregunta. pero, discutir un poquito, pero hay que masticarlo y trabajar la idea. ¿Les parece seguir? Perdón. ¿Tienen una pregunta? Sí, Mini. El rayo 3, ¿cómo es que se une a los otros dos rayos? No lo veo. Fíjate, el rayo 3 es este. Viene por acá y acá sale paralelo. Entonces, si lo tiro para atrás, acá debería ser punteado. Debería ser punteado esto. Si lo tiro para Ok, atrás, perfecto. se corta en el mismo punto que es la prolongación de este otro rayo y del rayo que pasó acá sin deformarse. Está. Gracias. Entonces se juntan los tres acá. Si yo hago la cuenta, si yo hiciese la cuenta con el foco correspondiente negativo, me daría una SI negativa, que me lo ubicaría acá. Entonces, analíticamente es la misma cuenta, pero yo tengo que prestar a los signos, tengo que prestar atención a los signos, y si me da una imagen negativa, me está queriendo decir que la imagen es virtual, que se me va a formar de este lado de la cosa. Y conceptualmente significa que, que los rayos van a seguir divergiendo y como si provinieran de un punto que está de este lado de la lente. Bueno, les propongo entonces, de vuelta, esto es un ejemplo más. Hay acá, les dejo acá una animación que está muy buena, a ver si se las puedo mostrar. Un segundito. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno. Ustedes esta animación es para entender un poco cómo es el tema este que está acá, ¿no? Pueden con esto modificar la curvatura de la lente.
Y lo que ven siempre es, bueno, el objeto es este que está acá y la imagen es esta que se forma acá. Si ustedes ven acá, ponen los rayos principales y acá pueden ver que de este punto sale el rayo que entra paralelo, que va por el foco, pasa por el foco imagen, el rayo que pasa por el medio de la lente y el rayo que pasa por el foco objeto y sale paralelo, ¿no? Y con eso pueden jugar y ver cómo funciona, y de hecho, fíjense qué pasa acá, ¿no? Cuando estoy por... La lente esta tiene potencia positiva. Sin embargo, cuando estoy entre el foco y la lente, cuando el objeto está en esta situación, fíjense dónde se forma la imagen. La imagen se forma acá, esta sería la imagen. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este rayo sigue paralelo, sigue sin deformarse. El rayo que entra paralelo pasa por el foco imagen, y este rayo no es, o sea, físicamente no sucede, pero si la lente fuese lo suficientemente grande, este rayo que parece provenir del foco objeto, ¿ven que este rayo es como si proviniera del foco objeto? Sale paralelo. ¿Está? Evidentemente, este manojo de rayos que son reales no se cortan de este lado, pero sus prolongaciones se cortan del lado del espacio objeto. Eso significa que se me genera una imagen virtual, y lo que yo veo de este lado, la radiación que yo detecto, es como si proviniera de este punto que está acá atrás, que es la imagen virtual. ¿Está bien? Pueden jugar bastante con esto, cambiándole, bueno, el radio de curvatura, que con eso cambian las distancias focales y la potencia de la red, la potencia de la lente. Y otra cosa que es interesante que es la siguiente. Acá lo que estamos haciendo es moviendo el objeto y viendo dónde se forma la imagen. Otra alternativa sería la siguiente. Supónganse que yo tengo un objeto que lo pongo en algún lugar y se forma acá. Ahora, si yo tengo una pantalla y la pantalla no la pongo exactamente donde se forma la imagen, lo que voy a ver es que la imagen de este punto es esta mancha que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, hay muchos sistemas, supóngase, en una cámara de fotos, la distancia entre la lente y el CCD, el dispositivo para colectar luz, es una distancia fija, y entonces lo que uno hace es enfocar, o sea, si yo quiero sacar la foto de un objeto, lo que tengo que hacer es cambiar algo, como esta distancia es fija, tengo que cambiar, hacer foco, digamos, es encontrar una situación que me permita formar la imagen justo donde tengo la película o el CCD, ¿está bien? El receptor CCD. Entonces, hay muchos dispositivos, y de hecho el ojo es uno de ellos, ya lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, donde la distancia entre lente y pantalla, donde están los receptores, es fija, y va a haber un trabajo de cambiar, por ejemplo, la curvatura o la distancia focal del sistema óptico para producir la imagen justo sobre la pantalla. ¿Está? Justo sobre la pantalla. De otra forma, yo vería borroneado, ¿no? Fuera de foco, ¿no? Fuera de foco. Acá los rayos se cortan por detrás, y acá, de vuelta, los rayos se cortan antes, y en ambos casos, un punto no tiene como imagen un punto, sino una mancha, ¿no? Y empiezo a ver todo fuera de foco. Bueno, se lo dejo para que jueguen un poco con esto, para ganar intuición sobre cómo se forman las imágenes. Es bastante ilustrativo esto. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que en realidad como que me cuesta bajar un poco la realidad todo esto. Una lupa, el caso del lápiz que dijiste recién, ¿es el caso de una lupa? Que yo lo veo más grande, pero del mismo lado en el que No. viene el objeto. No, no entiendo. Ahora, esto es formación de imágenes. Todavía no nos focalizamos en el aumento. Ya lo vamos a ver hacia el final de la clase. Simplemente esto es cómo, qué imagen produce una lente. O sea, cómo deforma los frentes de onda de tal manera que me genera esta imagen. O sea, si yo estoy en esta, Sí. si yo pongo el ojo acá, lo que
lo que vería, o mejor dicho, en esta situación o sea, si esto fuese una lupa vos es una lente, pero vos la ponés cerquita del objeto, y la ponés cerquita del objeto para asegurarte de que el objeto esté entre la distancia focal de la lente y la lente. Y eso te garantiza que la imagen que se va a formar es virtual y más grande. Así funciona la lupa. Esta es una lupa. Vamos Ok. a poder cuantificar el aumento hacia el final de la clase. Pero sí, efectivamente, esto es una lupa. ¿Por qué? Ok, ok. Porque si vos pones el ojo acá, lo que vos ves son estos rayos, esta propagación de luz, que es compatible con ser emitida por este objeto, no por este. Entonces, lo que ganaste con esta lupa es justamente verlo más grande, ¿no? Cuánto más grande lo vamos a entender hacia el final de la clase. Claro, y cuando pones el lápiz a una distancia mayor que la distancia focal, Claro, ¿yo qué vería? se me genera una imagen real. Esta imagen se llama real porque a partir de acá es como si yo estuviera acá, es como si existiera esto. Todos los rayos parecen efectivamente provenir, ser emitidos de este punto del espacio, como si realmente existiera, y yo vería de acá para acá. O sea, puedo colectar, mejor dicho, puedo colectar la imagen de esto en una pantalla, acá. ¿Está bien? En esta situación, yo no puedo colectar, o sea, yo puedo ver esto, pero no puedo colectar esta imagen en ninguna pantalla, porque esta imagen no es real, ¿no? Es virtual. Es como si proviniera de acá. ¿Está? Ok. ¿Y en las imágenes reales se ven las dos imágenes? O sea, tanto la imagen como el objeto. No, la imagen real, es difícil ver una imagen real, porque Ok, vos tenés que poner el ojo para que vea exactamente en este plano. ok, ok. Y eso es muy difícil de hacer, no se puede hacer. Las imágenes reales se usan para colectar. Si yo acá pongo una pantalla, es como yo te decía acá. Si yo acá pongo una pantalla, entonces acá se me genera o sea, una cámara de fotos, ¿no? Tengo una imagen acá y acá quemo la película o detecto con un fotorreceptor en el CCD. Y efectivamente lo recojo y después acá tengo la imagen esta que está acá. ¿Está bien? Ok, sí, sí. Bueno, Más claro. perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito eso, la noción de aumento lateral. La idea es la siguiente. Cuando yo tengo una lente, ¿está bien? Yo tengo un objeto que está en la posición SO, o sea, desde el vértice hacia la izquierda es SO positivo, y hago el trazado de rayos, el rayo pasa sin deformarse, el central, el que pasa por el foco objeto sale paralelo, el que entra paralelo pasa por el foco imagen, y como esta es una lente positiva, el foco imagen está de este lado, el foco objeto está de este, y se cortan acá. O sea, la imagen de este punto es este que está acá, y así con todos, así que la imagen producida es una imagen, se llama real, e invertida, ¿no? Invertida porque está invertida. En los números, la altura la Y del objeto es positiva, el eje vertical es positivo hacia arriba, así que esto me da una Y de la imagen negativa. Ahora, ¿está bien? Lo que yo quiero hacer ahora es tratar de entender cómo funciona el aumento, o sea, qué tanto más grande o más chico es la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto, para ver si hubo aumento o no de las dimensiones laterales. Por eso se llama aumento lateral. Son las dimensiones laterales, no sobre el eje, sino laterales. Entonces, para eso se puede plantear de varias maneras. Vamos a focalizarnos en estos triángulos, por ejemplo. Y fíjense lo siguiente. En estos triángulos yo tengo acá, este triángulo tiene como cateto, como este cateto es la altura del objeto, ¿no? Y este otro es la distancia focal de la lente. ¿Está bien? Por otro lado, entonces lo que yo tengo es que la tangente de este ángulo, es esto dividido esto. O sea, la altura del objeto dividido el foco, que es esto que está acá. ¿Está bien?
Pero por otro lado, si yo analizo este otro triángulo, este ángulo alfa es el mismo que este que está acá, pero ahora el cateto este es la altura de la imagen, y esta distancia, ¿qué es? Es la posición de la imagen menos el foco, ¿no? Entonces, esto es la posición de la imagen menos el foco. Así que la tangente de alfa también es esto que está acá. Es esto que está acá. Donde usé el módulo de I, el módulo de la altura. O sea, no estoy para acá, no estoy considerando el signo. ¿Está bien? Pero esta igualdad sale de comparar estos dos triángulos. Entonces, si yo paso esto para este lado y F para acá, tengo una medida de qué tanto, cómo se compara IO, la altura del objeto, con la altura de la imagen. Es esto que está acá, ¿no? Es simplemente esto que está acá. Entonces, fíjense que depende de la posición y de la lente, obviamente, de la lente. Es esto que está acá. Ahora, lo mismo a veces se plantea de otro lado, o sea, porque esto es el aumento lateral en función de la posición de la imagen. Analizando estos dos triángulos, igual que hicimos antes, yo acá tengo este cateto, que es la altura, este otro, que es esta otra medida, y acá tengo la altura de la imagen, y bueno, y este otro parámetro, que es el foco, así que tengo esta otra relación, que también una relación entre las alturas laterales, pero ahora hace aparecer la posición del objeto. Me dice, bueno, para distintas posiciones del objeto, ¿cómo va a ser el cociente de dimensiones laterales? Y también puedo usar esta otra, estos otros par de triángulos, con la misma idea, un cateto, este cateto es la altura del objeto, este cateto es la altura de la imagen, bueno, y estas distancias SI y esta distancia SO, y tengo esto que está acá. Entonces, son tres fórmulas equivalentes, que van cambiando simplemente qué dato tengo yo para considerar, que puedo usar alternativamente cualquiera de las tres para determinar cuánto vale el aumento lateral. Entendido como que, en realidad, el aumento lateral se define como la altura de la imagen II sobre IO. Así se define el aumento lateral. ¿Cuántas veces más grande o más chica es II con respecto a IO? Eso se llama aumento lateral. Y viendo cómo son estas tres cosas, por ejemplo, acá, ¿está bien? Ahora, fíjense que acá no aparece el módulo de I. Así que yo tengo que tener en cuenta el signo. Y entonces, teniendo en cuenta el signo, aparece un signo menos acá, y me queda SI sobre CO. O si tengo en cuenta esta otra manera de verlo, es menos SI menos F, o sea, es F menos SI sobre F, o esta otra que está acá. Son, de vuelta, las tres expresiones para el aumento lateral de la lente. ¿Está bien? Las tres expresiones para el aumento lateral de la lente. Ahora, entonces fíjense, por ejemplo, en lo siguiente. Si el objeto está a una distancia más chica que el foco, o sea, está entre el foco y la lente, este número queda positivo. Déjenme una cosita. Acá me pasa, tengo un problemita con el signo. Déjenme revisar esto, en el intervalo reviso un poco el signo que no me gusta. Bueno, pero tomemos esto. ¿Se entiende la idea de aumento lateral? Cómo le fui encontrando tres expresiones diferentes, pero son equivalentes. Y ahora permítame chequear, no me gusta el signo acá, ahora permítame chequear dónde cometí el error. ¿Está bien? Entonces, acá está bien, perdón, acá está bien. ¿Qué era lo que tenía mal? Este signo menos está mal, perdón. Este signo menos está mal. Porque fíjense que acá tengo F menos SO, acá ya di vuelta esto que está acá, este signo menos está mal. Acá está mal, perdón. Vamos a verlo acá. Acá está bien. Acá está bien. Entonces, lo que yo les decía, si SO es más chico que F, significa que el objeto está entre el foco y la lente. ¿Se acuerdan que eso producía una imagen virtual derecha? ¿No? Y eso está bien porque esto queda positivo,
y cuando tengo un aumento lateral positivo, significa que la imagen es derecha. ¿Está bien? Si me queda negativo, es que la imagen es invertida, porque lo que yo estoy haciendo es el cociente entre estas dos cosas. Si me da positivo es porque los dos tienen el mismo signo, así que los dos están para arriba, los dos están para abajo. Y si el aumento lateral, cuando hago la cuenta, me da negativo, es que la imagen tiene el signo inverso, tiene la altura hacia la dirección inversa que el objeto. Y eso indica imagen invertida. Entonces, aumentos laterales menores que 0 indican imágenes invertidas. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Bueno, y antes del intervalo, entonces, lo último que quería comentarles es esto que está acá. Lo que también seguramente vieron o van a ver hoy en la práctica tiene que ver con combinación de lentes delgadas. O sea, ya sabemos, trazando rayos o utilizando de manera analítica la fórmula de las lentes delgadas, cómo se produce, dónde cae la imagen que es producida por un objeto. Ahora, cuando tengo un sistema de lentes, lo que tengo que hacer es considerar que de manera secuencial que la imagen de una etapa va a ser el objeto de la etapa siguiente, y así sucesivamente, concatenar analíticamente la misma ecuación con esas consideraciones. Entonces, en este caso tengo dos lentes, un objeto que es este que está acá, y la imagen de la primera lente, la imagen producida por la primera lente es este objeto que está acá, ¿no? Entonces yo tengo un rayo que viene para acá, pasa por acá, este otro rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo, y este otro que pasa, bueno, este otro no es ninguno. Este otro viene para acá. ¿Está bien? Entonces, pero acá siguen derecho, ¿no? Este sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá. ¿Y eso qué significa? Que la segunda lente va a haber una propagación de luz que es compatible con haber sido emitida por este punto que está acá. O sea, lo que estamos haciendo es que, pensando es que el objeto para la segunda lente es la imagen que que produjo la primera lente, ¿no? Porque simplemente la propagación de rayos hace pensar a la segunda lente que efectivamente hay un objeto para ella que estaría puesto acá. Y entonces, ese sería el objeto para la segunda lente, y de acá tengo que de vuelta hacer la propagación de rayos. El que sale paralelo, el que venía paralelo va a ir al foco de la segunda lente. El que es emitido acá pasa sin deformarse cuando pasa por el centro. Y este otro rayo, bueno, y con esos dos ya tengo el punto de acá donde se forma la imagen. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de hacerlo dibujísticamente, y sino analíticamente es concatenando estas expresiones. ¿Y cómo funciona el aumento lateral de un sistema de lentes? O sea, a mí ahora no me interesa, mejor dicho, lo que me va a interesar es cuánto vale el cociente entre la imagen final y el objeto que puse al principio. Eso va a ser el aumento lateral de todo mi sistema de lentes. Siempre por definición es, perdón, acá lo puse al revés. Es la altura de la imagen dividido la altura del objeto. Bueno, esto está al revés, no importa. Fíjense que si yo tengo esto, yo puedo dividir arriba y abajo por la altura del objeto intermedio. La altura de este objeto que fue en realidad la imagen obtenida por la primera lente, ¿no? Divido por eso que llamo I', que es esta altura que está acá. Y lo hago de esta manera, ¿por qué? Porque fíjense que lo que me quedó es esto que está acá es el aumento lateral de la primera lente, porque es el cociente de esta, y esto que está acá es el aumento lateral de la segunda lente, porque es el cociente entre esta y esta que está acá. Así que el aumento lateral de un sistema compuesto es la multiplicación de los aumentos laterales de las distintas lentes. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien con eso? Acá está al revés esto, perdón, pero MT es igual a MT1 más MT2, eso es correcto. ¿Está bien? Un segundito, lo que les quiero decir es lo siguiente.
Esto es I. Y esto es O. Esto es I. Y esto es O. ¿Vale? Entonces, fíjense. Fíjense, esto que está acá, ¿qué es? Es la altura de este dividido la altura de este, pero ese es el aumento lateral de la primera lente. Y esto que me quedó acá, ¿qué es? Es la altura de este dividido la altura de este, pero ese es el aumento lateral de la segunda lente, que es esto que está acá. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Vamos a hacer un intervalito acá. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que contestemos algo antes del intervalo? Sí, perdón, yo tengo algo, pero muy cortito, algo anterior que no quise interrumpir, Sí, de dale, la dale. potencia. Sí. No entendí, a mayor distancia focal, Mirá, entonces, ahí. ahí. No entiendo por qué distancias focales más pequeñas se obtienen para curvaturas más grandes. O sea, en No, el está primer bien. ejemplo, ¿no es la curvatura más grande? No, sí, hay una noción que quizás es confundente, que es la siguiente. Se llama curvatura a 1 sobre R. O sea, Ah, ok. fíjate, ¿cuál de todos los tres dirías que tiene más curvatura para vos? ¿Cuál de los tres tiene más curvatura? Con lo que me acabas de decir, No, no, el con lo que primero. vos, con lo que suena O lógico. sea, yo creía que mayor radio era más curvatura. No, 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 justamente, ese es el problema. Mayor Ok, radio significa que el radio es una esfera muy grande, así claro, que ok, ok. es casi plano. Un radio infinito es plano. Está Entonces, bien. se llama curvatura, sí, perdón, quizás no. Se llama No, no, está curvatura bien a igual. 1 Ahora sobre entendí. R. Ok, ok. Entonces, déjame hacer lo siguiente, mirá. Vamos a hacer esto. Esto lo paso para acá. Se pasa para acá. Y una cosa son curvaturas y otra cosa son radio de curvatura. Claro, está Parece lo bien. mismo, pero son justamente lo inverso. La curvatura es 1 sobre R y el radio de curvatura es R. Perfecto. Entonces, acá están en sus dos versiones. Esto tiene Ok, máxima gracias. curvatura y radio de curvatura más chico. Esto tiene curvatura más chiquita, pero radio de curvatura más grande. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto, Sí, gracias. es medio confundente, perdón. Bueno, nos vemos y cuarto, ¿les parece? ¿Sí? Muevan las cabezas. Perfecto.